Ok, bueno, vamos a ver el tema de simplificación de expresiones algebraicas. Em, la primera expresión o el primer ejercicio dice 4 menos x más 3 a la 2 y dividido entre x a la 2 menos 25. Eso es equivalente a, y entonces nos muestran las opciones. Bueno, en este caso, lo primero tendríamos que ver es factorizar. O sea, en esta fracción, lo que primero tenemos que hacer es factorizarla, toda, completamente. Entonces, aquí arriba, en el numerador, podemos ver un 4 restando a un x más 3 a la 2. Eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos que la fórmula de diferencia de cuadrados es igual a, bueno, es a la 2 menos b a la 2. Por esa razón se puede hacer esta diferencia de cuadrados porque tenemos un 4 menos un término elevado a la 2. Entonces, esta expresión em, tenemos que sacarle la raíz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el 4 sacarle la raíz, que raíz cuadrada de 4 sería 2. Y raíz cuadrada de x más 3 a la 2 nos da, cancelamos este 2 con el 2 de la raíz y nos daría entonces x más 3. Entonces, este sería a, la expresión a, y esta sería la expresión b de esto. Entonces nos daría, tenemos que hacer esta formulita de a a la 2 menos b a la 2 en estos paréntesis. Entonces tenemos que a es 2. Entonces sería, bueno, estos paréntesis se pueden colocar primero el a menos b por a más b o a más b por a menos b. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Entonces tenemos el 2 menos el segundo término, que sería b. Sería a más b, x más 3, perdón. Sería menos x más 3. Después del menos se coloca el paréntesis porque este menos me va a afectar todo lo que esté para acá. Entonces, ahí tenemos un paréntesis. Me falta el a más b. Entonces, tenemos el 2 más el x más 3, que sería el término b. Listo. Ahora aquí tenemos que distribuir este menos con la x y este menos por el 3. Entonces sería 2 y tenemos menos por más x, me daría menos x. Menos por más, menos x. Y menos por más, menos 3. Listo. Y este lo bajamos. Ahora aquí tenemos un 2 y un menos 3 que lo podemos relacionar. Podemos restar. Y aquí también en este paréntesis tenemos el 2 más 3. Entonces tenemos 2 menos 3, me quedaría, bueno, bajamos este menos x. Y tenemos 2 menos 3, sería menos 1. Y de este lado tenemos 2, bueno, bajamos la x. Y 2 más 3 sería 5. Listo. Entonces, esta sería la respuesta ya de esta parte primera, del numerador. Ahora, tenemos que hacer el denominador. Vemos que en el denominador también podemos hacer una diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle raíz. Le sacamos raíz al x a la 2, que sería x. Quitamos este 2, cancelamos este 2 con el 2 de la raíz y nos daría x. Y el raíz de 25. Entonces, raíz de 25 me da 5. Listo, ya tenemos la expresión a, y bueno, el término a y el término b.
Entonces, hacemos lo mismo con estos paréntesis. A menos B y A más B. Entonces, tenemos X menos 5 y X más 5. Y eso es lo que vamos a poner en el denominador. Listo. Aquí, como ya todo está multiplicando, entonces podemos simplificar. Aquí vemos un paréntesis, tenemos menos X menos 1 por X más 5 y X menos 5 por X más 5. Entonces, este X más 5, vemos que abajo también lo tenemos. Entonces, estos dos los podemos cancelar. Tenemos entonces que nos queda menos X menos 1 dividido entre X menos 5. Listo. Ahora, bueno, en este caso, no importa si no le ponemos paréntesis. Aquí vemos que, aquí está la respuesta, pero vemos que ninguna de esas opciones es, ¿verdad? Pero vemos aquí X más 1 dividido entre 5 menos X, que podría ser esta. Entonces, vemos aquí un X más 1. Tenemos aquí un menos. Este menos se lo podemos sacar. Entonces, lo que hacemos es sacarle el menos, y a la hora de nosotros sacar el menos, este me va a quedar positivo, y este me va a quedar positivo también, porque menos por menos me da más X, y menos por menos me da más 1, dividido entre X menos 5. Listo, tenemos el X más 1, pero me falta aquí esta parte de abajo, 5 menos X. Y aquí sería, aquí está X menos 5. Entonces a este lo que podemos también hacerle es sacarlo menos. Entonces, ponemos la expresión arriba igual. Y abajo le sacamos el menos, sería menos por más que está aquí, menos X. Y menos por menos me da más 5. Listo. Ahora aquí podemos cancelar este menos con este menos. Sería menos dividido entre menos me da más. Entonces los cancelamos. Me quedaría en el numerador X más 1 y en el denominador vamos a pasar este 5 aquí para adelante, menos X. Y listo. Entonces vemos que la respuesta me da X más 1 dividido entre 5 menos X, que sería entonces la respuesta C. Vamos con el segundo ejercicio que dice, la expresión X más 1 dividido entre X por X más 2 más 1 por X más 2 dividido entre X a la 2 menos 1 es equivalente a, y nos dan las respuestas, las opciones. En este caso, tenemos una fracción multiplicada a otra fracción. Aquí, primero, tenemos que factorizar todo. Tenemos que factorizar los numeradores y los denominadores. Entonces, en esta parte de arriba, en el numerador de esta fracción, ya está completamente factorizado. No tenemos nada más que hacer. En esta segunda parte, bueno, en el denominador de esta fracción, podemos distribuir esta X con esta y con el más 2. Entonces, bueno, podríamos hacer eso. Y aquí, en esta fracción, este X más 2 está totalmente factorizado, no tenemos que hacerle nada. Y en el denominador podemos hacerle una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que A a la 2 menos B a la 2 es igual a A más B por A menos B. Esa sería la fórmula de la diferencia de cuadrados. Listo, entonces tenemos que aquí, en esta, tenemos que sacarle raíz al término A y al término B. Tenemos entonces sacarle raíz al X a la 2. Cancelamos este 2 con el 2 de la raíz y me quedaría X. Y al sacarle raíz al 1, sería raíz de 1, quedaría 1. Listo. No sé por qué eso está ahí, pero bueno. Tenemos entonces que vamos a ponerlo con estos paréntesis. Tenemos X más 1 y X menos 1. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Listo, tenemos este. Ahora sí, vamos a ponerlo acá. Tenemos X más 1 dividido entre, y aquí vamos a distribuir esta X. Tenemos X por X, X a la 2. X
X por 2 sería más 2x. Y nos quedaría el 1 que está sobrando ahí, más 1. En el otro tenemos x más 2 al lado del numerador y dividiendo, entonces ya lo sacamos. X menos 1 y x más 1, que es lo que tenemos que poner acá. Listo. Aquí vemos que esta, tal vez algo se le puede hacer. Entonces x a la 2 más 2x más 1. En esta se puede realizar una inspección. Se puede realizar una inspección. Bueno, esto es, digamos, vamos a ver un número multiplicado por un número que me dé x a la 2 y un número multiplicado por un número que me dé 1. Entonces, x por x me da x a la 2 y 1 por 1 me da 1. Listo, tenemos estos. Ahora, tenemos que multiplicar en x. Vamos a multiplicar x por 1, que sería x, y x por 1, que también sería x. Esos son los resultados de esa multiplicación. Estos dos términos que me dio aquí, recuerden que aquí hay un 1 y aquí hay otro 1. Entonces, aquí se puede sumar, bueno, se tiene que sumar el 1x más 1x. Y 1 más 1 me daría 2x. Esta respuesta que me da acá me tiene que dar igual a la que está en el medio. En este caso sería igual, ¿verdad? Entonces, está bien. Listo. Aquí tenemos que sacarle los factores. Entonces, eso se realiza en línea recta, con lo que acabamos de hacer. Tenemos x más 1 porque está positivo, el 1. Y aquí también x más 1 porque está positivo el 1. Entonces sería x más 1 por x más 1. O x más 1 a la 2, cualquiera de las dos formas. Eso multiplicado a x más 2 dividido entre x menos 1 por x más 1. Listo. Ahora sí, aquí en esta fracción podemos ver que está todo, ¿verdad? Con multiplicaciones. Y aquí también vemos que este x más 1 está aquí uno en el numerador y otro en el denominador. Bueno, hay dos, pero solo podemos cancelar uno. Entonces cancelamos este con este. Y nos darían en el numerador, como ya lo cancelamos, nos daría 1 dividido entre el denominador, que nos sobraría entonces un x más 1. Esto por x más 2 dividido entre x menos 1 por x más 1. Listo. Ahora, en las multiplicaciones de fracciones, tenemos que multiplicar en línea recta. Entonces tenemos 1 por x más 2, que 1 por x más 2 me daría x más 2. Y aquí sería x más 2 por x menos 1 por x más 2. Aquí como tenemos x más 1 y un x más 1 ahí también, entonces ponemos x más 1 a la 2 por x menos 1. Y vemos entonces que esta sería la respuesta. Tenemos que la respuesta correcta es la de x más 2 dividido entre x más 1 a la 2 por x menos 1. Ok, vamos entonces a realizar el tercer ejercicio. Este dice, al realizar la operación 2x a la 2 más 1 dividido entre x a la 3 más 1 menos 1 dividido entre x más 1 y simplificar al máximo se obtiene como resultado, entonces tenemos que buscar cuál de estas es correcta. Aquí, cuando tenemos una resta de fracciones, lo primero que tenemos que hacer es factorizar los denominadores. Factorizamos los denominadores. Recuerden que que la pasada era con multiplicación, ahí se factorizaba todo.
Acá en este caso se factorizan los denominadores. Entonces nos vemos aquí x a la 3 más 1 y x más 1. Este no se le tiene que hacer nada. Pero este x a la 3 más 1 se le puede hacer una fórmula de cubos. Entonces vamos a factorizar los denominadores y este tenía fórmula de cubos. ¿Qué sería? La fórmula de cubos es a la 3 más b a la 3. Esta fórmula de cubos es porque está positiva. Entonces tenemos a la 3 más b a la 3 igual a más b por a la 2 menos a por b más b a la 2. Listo, entonces, igual que la vez pasada con la diferencia de cuadrados, en esta también tenemos que sacarle raíz a ambos términos. Entonces tenemos raíz cúbica, en este caso, porque es fórmula de cubos. Raíz cúbica de x a la 3 nos daría, cancelamos este 3 con este 3 de la raíz, y me daría x. Y aquí, raíz cúbica de 1 me dará 1. Esto ahora, entonces tenemos aquí que este es a y este es b. Listo. Entonces, tenemos que ahora sustituirlo con la formulita. Entonces tenemos a más b. Entonces sería x más 1. X más 1. Y luego, con esta otra tenemos a la 2. Entonces sería x a la 2. X a la 2 menos a por b. Entonces sería x por 1. Que x por 1 sería x. Más b a la 2, que sería 1 a la 2. Pero 1 a la 2 sería 1. Listo. Esto sería. Entonces, aquí arriba quedamos igual, dividido entre x más 1 por x a la 2 menos, menos x más 1. Estoy restando con 1 dividido entre x más 1. Listo. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el denominador común. Vamos a encontrar el denominador común. Entonces, para eso, vamos a agarrar los que están iguales y como simplificarlo. Entonces, aquí vemos x más 1 y x más 1, entonces ponemos x más 1. Y aquí también tenemos x a la 2 menos x más 1, que también lo vamos a poner. Esto es como con una tabla que vamos a poner todos x más 1 y luego x a la 2 menos x más 1. ¿Qué tenemos? Ok, me falta el otro. Ok, entonces vamos a agarrar, tenemos que tener un x más 1 y entonces ya aquí lo vamos a, entonces es como decir, esto por 1 me da esto y esto por 1 me da esto. Y entonces nos falta esta, entonces tenemos que ponerla aquí, x a la 2 menos x más 1. Y esto entonces me quedaría aquí, digamos aquí, me falta esto. Entonces aquí ya está 1, aquí ya está 1. Y entonces al multiplicar esto por 1, me da este. Y entonces este sería el denominador común, que fue lo que sacamos aquí. Listo. Ok. Sacamos el denominador común. Y ahora, este denominador común lo vamos a dividir con cada denominador. Entonces agarramos denominador común dividido entre el primer denominador, que sería x más 1 por x a la 2 más 1 menos x más 1. Vemos entonces, aquí podemos simplificar, podemos cancelar x más 1 con este x más 1 y este x a la 2 menos x más 1 con este x a la 2 más x más 1. Aquí es un menos, perdón. Es un menos.
Y entonces, ¿qué nos sobra? Bueno, ¿qué queda? Un 1. Listo. Ahora vamos a dividir el denominador común con el segundo denominador. Sería el denominador común dividido entre x más 1. Cancelamos. Este x más 1 entre este. Y solo me sobra entonces x a la 2 menos x más 1. Estos resultados ahora, lo que tenemos que hacerlo es multiplicarlo por su respectivo numerador. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si este era con el primer denominador, entonces este 1 lo vamos a multiplicar con su numerador. Entonces tenemos 1 por 2x a la 2 más 1 menos de la ecuación, bueno, de la operación. Y multiplicamos 1 por x a la 2 menos x más 1. Y dividido entre el denominador común. Sería x más 1 por x a la 2 menos x más 1. Listo. Vamos a distribuir este 1, que sería entonces 1 por x a la 2 por 2x a la 2, que sería 2x a la 2. Y 1 por 1 sería más 1. Entonces sería me quedaría el menos aquí, lo bajamos. Quedaría entonces, esto lo paso para acá, lo distribuyo con la menos x, y lo distribuyo con el 1. Será 1 por x a la 2, x a la 2. 1 por menos x, y 1 por 1 sería más 1. Dividido entre el denominador común, esto siempre se baja. Listo, este menos me está afectando todo este paréntesis. Todo lo que está aquí me lo afecta. Entonces vamos a distribuirlo también. Dejamos estos iguales, 2x a la 2 más 1. Y distribuimos menos por más, menos x a la 2. Menos por menos, más x. Y menos por más, menos 1. Dividido entre el denominador común. Aquí ahora lo que vamos a hacer es sumar o restar los semejantes. Entonces aquí tenemos x a la 2, 2x a la 2 menos x a la 2. Y tenemos 1 menos 1. Aquí este 1 menos 1 lo podemos cancelar, que sería 0. 1 menos 1, 0. Entonces nos queda 2x a la 2, menos x a la 2. Entonces me quedaría 2 menos 1, 1, x a la 2. Y nos sobra entonces este, más x, dividido entre el denominador común. Listo. Aquí vemos que tenemos una x en común. Entonces, a eso se le llama factor común. Hacemos un factor común. ¿Qué es lo que tenemos en común nosotros aquí? Una x. Entonces, tenemos en común una x. ¿Y qué es lo que no tenemos en común en este primer término? Ya tenemos una x, pero aquí son 2. Entonces, no tenemos en común la otra x que nos queda. Más, aquí ya tenemos en común la x. Pero esto no lo podemos dejar solito, sin nada. Entonces, le ponemos un 1. Entonces, x más 1. Eso es lo que no tenemos en común. Y esto lo dividimos entre el denominador común. Ok, ahora aquí ya está todo con multiplicaciones. Y vemos aquí x más 1 y x más 1. Entonces podemos cancelar este con este. Y nos quedaría entonces x arriba y x a la 2 menos x más 1 en el denominador. Vemos entonces que la respuesta correcta es la C. Aquí dice, al dividir 2x a la 5 dividido entre 3, esto elevado a la 2, menos 4x a la menos 3 dividido entre 5, entre 2x a la 4 dividido entre 15, se obtiene como resultado. Entonces tenemos que dividir el 2x con toda esta expresión entre 2x a la 4 dividido entre 15. Para eso tenemos como ayuda las leyes de potencias. Entonces, aquí en esta primera parte tenemos que distribuir este 2. Hay una ley de la potencia que dice que a la hora de usted tener un elevado,
lo va a distribuir entre todos los que están adentro. Entonces tenemos 2 a la 2, 2 por x a la 5 por 2, bueno, a la 2, dividido entre 3 a la 2. Y aquí, en este lado, vemos un x menos 3. Este x menos 3 lo podemos pasar a positivo, pero cambiándolo de lado, de lugar. Digamos, cambiamos este x menos 3 pasándolo aquí a sumar. Entonces, agarramos menos 4. Y el x menos 3 lo vamos a pasar para el denominador para volverlo positivo. Sería 5x a la 3, que sería esta. Listo. Y aquí podemos, cuando hay una división, pasar a multiplicación. Pero a la hora de nosotros pasar a multiplicación, tenemos que pasar el 15 al numerador y el 2 al denominador. El 2x a la 4 al denominador. Entonces sería poner la multiplicación, el 15 lo pasamos al numerador y el 2x a la 4 al denominador. Listo. Ok, entonces tenemos aquí 2 a la 2, que eso me daría 4. Dice otra ley de la potencia que si tenemos un término elevado a algo con otro elevado, entonces tenemos 5 por 2. Aquí. Tenemos que una x con exponente m es elevado a la n, entonces pasamos a multiplicar, es m por n. 2 por 3, aquí me daría 6. Entonces 5 por 2 me daría x a la 10. Y aquí 3 a la 2 me daría como resultado 9. Menos 4 dividido entre 5x a la 3. Ese queda igual. Y esta multiplicación también me queda ahí. Listo. Ahora vamos a distribuir, vamos a pasar a multiplicar este 15 dividido entre 2x a la 4 por cada uno de estos términos. Entonces pasamos este por este y este por este. Entonces tenemos 4x a la 10 dividido entre 9 por 15 dividido entre 2x a la 4. Menos 4 dividido entre 5x a la 3 por 15 dividido entre 12x a la 4. Ahora sí, vamos a realizar esto. Recordemos que cuando hay fracciones multiplicándose, las multiplicaciones las vamos a multiplicar, vale la redundancia, en línea recta. Entonces, esto por esto y esto por esto. Y aquí igual, este por este y este por este. Entonces tenemos 4x a la 10 por 15 me da como resultado 60x a la 10. Dividido entre 9 por 2, 18x a la 4. Menos, y ahí tenemos 4 por 15 me da 60, dividido entre 5x a la 3 por 2x a la 4. Aquí tenemos 5 por 2 me da 10. Y esto, como está multiplicando, cuando hay dos variables que se están multiplicando, digamos, elevadas, multiplicando, los exponentes se van a sumar. Entonces sería 10, 5 por 2, 10, y 3 más 4 me da 7. Listo. Aquí podemos empezar a simplificar. Le podemos sacar segunda esta, tenemos 60, dividido entre 2 sería 30. Y aquí dividido entre 2 sería 9. Luego aquí, el 30 también le podemos sacar 9 sería 3. Ajá, le podemos sacar tercera. Le podemos sacar tercera. Y sería aquí 10. Porque 10 por 3.
30. Y aquí 9, le podemos sacar tercera. Sería 3 por 3, 9. Listo. Ya tenemos ahí esta simplificada. Sería 10 tercios. Y aquí, a la hora de tener una variable, x a la 10 dividido entre x a la 4, cuando son divisiones, pasamos a restar los exponentes. Tenemos x a la 10 y x a la 4. Entonces 10 menos 4 me da 6. Y aquí igual vamos a simplificar. Tenemos 60, que pasa 30. Y aquí 5. Sacarle segunda. Luego aquí quinta. Y aquí sería 6. 6 por 5, 30 y 5 por 1, 5. Listo, entonces me quedaría 6 dividido entre 1, que sería entonces x a la 7. 1x a la 7, pero no se pone el 1. Listo. Tenemos, ese es el resultado que nos dio, pero vemos que aquí todavía no nos está dando el resultado, como que ya casi, pero todavía no. Vemos que aquí en el 6x, bueno, en el 6, en el segundo término, está el x arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ese x a la 7 por conveniencia arriba, al numerador. Pero recordemos que a la hora de pasarlo nosotros al numerador tenemos que cambiarle de signo el exponente. Entonces nos quedaría 10 tercios x a la 6 menos 6 por, pasamos este aquí arribita, x a la menos 7. Porque le vamos a cambiar de signo cuando lo pasamos al numerador. Listo, entonces vemos que la respuesta correcta es la C.